Buenas tardes, docente, compañeros en general. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado tratar el tema de la desheredación. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Moreira y procedo a explicar mi tema. Muchos se preguntan cuáles son los orígenes de la desheredación. El procedimiento histórico de la desheredación vigente en nuestro Código Civil, como ocurre en tantos otros casos, se halla en el derecho romano. En un principio, el testador tenía que heredar o desheredar expresamente a los suherederes, que son los parientes más próximos. Posteriormente, con la aparición ya de la querella in officiosi testamenti, se tenía que dejar a los herederos forzosos una parte de la herencia, porque o legítima, que solo podía privárseles de una justa causa de desheredación, al principio no enumeradas por la ley, más tarde sí. La novela 115 de Justiniano reguló definitivamente la desheredación con unas líneas básicas que han pasado al Código Civil a través de las partidas que recogieron del derecho de Justiniano. La desheredación funciona, pues, para excluir de la herencia a un heredero forzoso, mas no a los herederos voluntarios o legatarios, que pueden ser excluidos de la herencia sin expresión de causa o simplemente omitiendo o guardando silencio respecto a la posible asignación como herederos o legatarios. En buena cuenta entendemos por desheredación a aquella sanción civil mediante la cual el testador priva de la legítima a un heredero forzoso por alguna de las causales previamente establecidas en la ley. Dicho de otro modo, debido a actos indecorosos y despreciables, actos moralmente inaceptables o ilícitos civiles perpetrados contra el testador, que quiebran la armonía familiar, es que el heredero pierde su condición de legimatario y con ello deja de ser destinatario de los derechos y obligaciones que le hubiesen correspondido tras la muestra del testador de no haber incurrido en tal inconducta. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi parte es fundamento de la degeneración. La degeneración tiene su fundamento en el hecho de que no sería racional obligar a una persona a favorecer a quienes por su conducta reprobable no se han hecho dignos de recibir el beneficio de su herencia. Se le otorga una facultad sancionadora para privar la legitimidad a un heredero forzoso en los casos en que éste se haya incurrido una falta grave contra el titular del patrimonio respecto a quien mantiene una expectativa hereditaria. El fundamento es similar al de la revocación de donaciones por ingratitud de heredero. Las mismas causales de degeneración y la de indignidad pueden servir también de fundamento para la revocación de donaciones por ingratitud según el artículo 1637 del Código Civil. La diferencia que estriba entre ambas es que aún en el caso de la donación se trata de un acto jurídico consumado, mientras que en la degeneración se trata de resolver un derecho expectaticio que aún no se ha surtido en sus efectos. La degeneración solo afecta a la legítima y no provocará la revocación de las donaciones realizadas en vida a la degeneración, o que da lugar a la degeneración, que también sea la revocación de donación. Sin embargo, las donaciones realizadas en vida por el testador en favor al desheredado no pueden ser revocadas, salvo que el hecho que haya dado lugar a la desheredación sea también causa de revocación de la donación. Tradicionalmente se viene manteniendo que la degeneración es una facultad concedida al testador por el Código Civil con la finalidad de poder sancionar aquellas conductas de los legitimarios que atentan contra el buen orden o disciplina en el interior de la familia. Las personas que pueden desheredar y ser desheredadas tienen la capacidad de testar, así como podrán desheredar los mayores de 14 años que se hallen en su cabal juicio en el artículo 663 del Código Civil, o los mayores de edad si la desheredación se realiza en el testamento hológrafo en el artículo 688 del Código Civil. Las personas que pueden ser desheredadas
o sea, desheredar, o sea, la facultad de desheredar solo puede ser ejercitada en relación con los legitimarios, los herederos forzosos. Concretamente, nuestra legislación establece que pueden ser desheredadas las siguientes personas. Son los hijos y descendientes en el artículo 853, los padres descendientes en el artículo 854 y el cónyuge en el artículo 855. Semejanzas y diferencias entre la desheredación e indignidad. Ciertamente se tratan de instituciones afines en cuanto tienen como finalidad común el de constituir sanciones contra quienes no observaron un comportamiento ético y efectivo adecuados por haber cometido contra el causante, contra su cónyuge, parientes directos, actos reprobables previstos en la ley. Siguiendo a Fernández Arce, entre las semejanzas se advierte que en ninguna de las instituciones la exclusión opera de oficio, porque ninguna de ellas deriva de normas de orden público, sino de derecho facultativo, y están libradas en última instancia a la voluntad de quien corresponda ejercitarlas. El efecto es personal, de modo que no afecta a los descendientes del excluido. Cabe el perdón, en cuyo caso queda rehabilitado el sancionado para poder heredar al causante de cuya sucesión se trata. En ambos casos, el afectado deberá restituir a la masa de los bienes hereditarios y reintegrar los frutos, con las salvedades propias de la desheredación. El caushabiente excluido puede ejercitar judicialmente su derecho de oposición en los casos contemplados por la ley. En cuanto a sus diferencias, la desheredación por cualquier causal la impone al testador, mas no el juez, pues tal decisión se materializa en el testamento, a diferencia de la exclusión por indignidad, que debe ser declarada por sentencia en acción promovida contra el indigno por los llamados a suceder, en concurrencia o en sustitución de él. La desheredación solo se refiere a los legitimarios. Esto juega exclusivamente con los herederos forzosos. En cambio, la indignidad se mueve a nivel de todo sucesor, sea heredero forzoso o voluntario, incluso legatarios. Asimismo, al ser más amplia la cobertura de la indignidad, hace que esta institución se mueva tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, mientras que la desheredación, y tal como ya quedó señalado, solo tiene presencia en la sucesión testamentaria. Y por último, la desheredación debe fundarse en causa anterior al testamento, que ha de quedar expresada en esta, mientras que la indignidad basta que se funda en un hecho anterior a la muerte del causante. Siguiendo a Fernández Arce, entre las diferencias sustanciales que se encuentran en las siguientes, podemos nombrar, paso a decir las siguientes, que por la indignidad el causabiente pierde íntegramente su derecho hereditario. En cambio, por la desheredación solo se pierde el principio del derecho a la legítima, a menos que el testador también prive expresamente al afectado de algún legado o donación que le hubiese concedido. La indignidad debe ser declarada por sentencia dentro de un juicio sobre la exclusión de la herencia por indignidad promovido contra el presunto indigno, mientras que la desheredación puede hacerse valer solo mediante testamento con juicio previo o sin él. La acción para solicitar la declaración judicial de indignidad prescrito al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado, mientras que la otra no, pues constituye un derecho del testador que puede ejercitar en cualquier oportunidad. La sentencia que declara la indignidad de una persona para heredar tiene efectos irreversibles, mientras que la desheredación, con juicio previo o sin él, puede ser revocada por el propio testador en forma expresa o tácita, pero siempre mediante testamento o por escritura pública. Buenas tardes, docente. Voy a hablarles acerca de las causales de desheredación, en la cual podremos ver tres casos. Una es las causales de desheredación de descendientes, la otra es la causal de desheredación de ascendientes y la causales de desheredación del cónyuge. Causales de desheredación de ascendientes. De acuerdo con el artículo número 744 del Código Civil, son causales de desheredación de descendientes. 1.
el haber maltrato de obra o injuria grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste también es ascendiente del ofensor. Segundo, vendría a ser que haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente, encontrándose éste en gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Tercero sería haberle privado de su libertad injustificadamente. 4 es el llevar al descendiente a una vida deshonrosa o inmoral. Ahora voy a hablar acerca de las causales de desideración de los ascendientes. De conformidad con el artículo número 745 del Código Civil, son causales de desideración de los ascendientes. 1. El haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. 2 vendría a ser que al haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Ahora vamos a hablar acerca de las causales de desideración del cónyuge. Según el artículo número 746 del Código Civil, son causales de desideración del cónyuge las que están previstas en el artículo número 333, inciso 1 al 6. Las causales previstas en el artículo 333 son las siguientes. 1 vendría a ser lo que es el adulterio. 2, acerca de la violencia física o psicológica que el juez apreciara según las circunstancias. El tercero vendría a ser el atentado contra la vida del cónyuge. 4, la injuria grave que haga insoportable la vida en común. 5, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada a los periodos de abandono exceda de este plazo. 6 vendría a ser la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Muchas gracias. Esto ha sido todo en mi exposición. Le doy pase a mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre el punto importante que también es las obligaciones de expresar causal de desideración. Establece en el artículo 743 del Código Civil, donde nos dice que la causal de desideración debe ser expresada claramente en el testamento. La desideración dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada ante la ley, sujeta a que la condición es válida. La fundada en causa falsa es anulable. En efecto, las causas de desideración son nada más y nada menos que están previstas en el Código Civil. Por eso que el momento de innecesario deberá expresarse, lo cual específico, de lo contrario se entenderá bien que no es por no válida. Cuando alguna o cuando algunas de las causales no son señaladas ante la ley, resulta ser falsa. Un punto importante que también me ha tocado hablar sobre las condiciones de la desideración. La desideración exige el cumplimiento de su conjunto de requisitos que le otorgan eficacia a la meditación. Para que la desideración opere, se requiere que la desideración sea expresamente y concreta. Esto nos quiere decir que el causante deberá expresar lo siguiente. Un claro ejemplo de un caso sería que desidero a mi hijo Alberto porque, no obstante ser abogado y conocer mi estado de ancianidad e indigencia, en forma totalmente inmotivada se niega a asistir alimentariamente, cumplir con mi pensión de alimentos, dando ingresos económicos. Esto también sería una condición de la desideración. Entendemos por la desideración aquella sanción civil mediante el testador que priva de la legítima a un heredero forzoso por alguna de las causales previamente establecidas en la ley. Dicho de otro modo, debido a actos morales inaceptables o ilícitos civiles perpetrados contra el testador, que quiebran la armonía familiar, es que el heredero pierde su condición de legitimario y con ello deja de ser destinatario de los derechos y obligaciones que le hubieran correspondido. Tras la muerte del testador, de no haber incurrido en tal inconducta, las causales de desideración operan con respecto a los descendientes, que sería el artículo 744 de los ascendientes en el artículo 645 del cónyuge. La causal de desideración debe ser expresada claramente en el testamento. La desideración dispuesta sin exclusión de causa o por causa no señalada en la ley, o sujeta a la condición que no es válida,
Por eso que es que está fundada en causa falsa que es anulable.